Descubrimiento inesperado. Chica negra orgullosa habla 9 idiomas y deja sorprendido a millonario el día en que Valentina decidió mostrar su mundo a otros. El aire en la librería se volvió eléctrico. Las estanterías, llenas de novelas clásicas y relatos de aventuras, se erguían como guardianes de sus sueños. En esos espacios, donde la literatura se mezclaba con la esperanza, una conversación fortuita con Javier, un millonario con una mirada curiosa, comenzó a encender una chispa que podría cambiar su vida. La forma en que sus ojos plateados chisporroteaban ante su conocimiento de múltiples idiomas era un nuevo tipo de reconocimiento que nunca creía necesitar. Pero la dualidad de su éxito la atrapaba, cada idioma que mencionaba le hacía sentir más fuerte, y a la vez, más vulnerable. Estaría realmente lista para el camino que podía alejarla de su hogar, mientras el espectáculo se desarrollaba, el torbellino interno de Valentina seguía creciendo. Su familia, su madre y su abuela, 2 pilares de amor y sacrificio, siempre habían soñado con ella alcanzando las estrellas. Pero, ¿a qué costo? Valentina tenía que dar el salto hacia su ambición significara distanciarse de su esencia, de sus raíces. La presión era palpable, la mayor parte de su vida había estado impregnada de amor y desconfianza, un tirón constante entre el deseo de trascender y el deber de pertenecer. La duda la acompañaba a cada paso, ¿sería egoísta buscar su propio camino, dejando atrás aquel calor familiar que siempre la abrazó? Esa noche, mientras organizaba su pequeño apartamento, se encontró cubierta por un sudor frío. Las paredes coloridas que la rodeaban parecían cerrarse, presionando su mente con preguntas devoradoras. Su respiración se volvía más irregular a medida que recordaba las miradas suspicaces que había recibido a lo largo de los años, aquellas que insinuaban que su color de piel y su acento suponían un límite en su potencial. Se preguntó si sería capaz de superar los muros invisibles que la sociedad había construido a su alrededor. Pero, en ese mismo instante, el eco firme de su madre resonó en su corazón: no dejes que nadie te diga que eres capaz de lograr. ¿Sería suficiente este mantra para abrazar un futuro incierto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De repente, la decisión se intensificó en su mente. Javier representaba una puerta hacia oportunidades inenarrables, pero abrirla podría llevarla a una realidad de la que nunca podría volver. Debería optar por un futuro brillante en el extranjero, aunque eso significara renunciar a su hogar, a su gente, a la calidez de los abrazos que siempre le habían dado fuerzas. La idea desgarradora de traicionar sus raíces se enredaba con su ambición de salir y demostrar que, a pesar de lo que dijeran los demás, ella podía brillar como una estrella en el firmamento. El clamor del evento se apagaba a su alrededor, mientras los murmullos se transformaban en ecos lejanos. Valentina cerró los ojos un momento, imaginando el camino que podía abrirse ante ella, pero, al mismo tiempo, sintiendo el peso de las manos de su abuela sobre sus hombros, guiándola hacia la humildad y la comunidad. La balanza de su futuro pendía al borde de un abismo oscuro. Sin respuestas, estaba atrapada entre 2 mundos, entre 2 versiones de sí misma, temiendo perder una sin alcanzar la otra. Las realidades de su ser, sus sueños y todos sus miedos, estaban a punto de chocar de manera increíble. La única respuesta la tendría ella. Valentina dio un paso atrás, estirando sus manos hacia el frigorífico, buscando algo tangible que la anclara en la realidad. El frío del metal le devolvió una pizca de lucidez, pero su mente seguía envuelta en un caos. Podía oír el susurro de las páginas de los libros que había leído, sus enseñanzas resonaban más fuertes que nunca: el conocimiento es poder. Pero, ¿qué poder tenía ese conocimiento si no sabía cómo usarlo?
una imagen de Javier apareció en su mente, su mirada expectante, como si esperara a que ella le revelara algo más que solo palabras. ¿Sería suficiente su capacidad para hablar varios idiomas? Aún quedaba la sombra del despilfarro emocional que implicaría salir de su zona de confort. La lucha interna se intensificaba. ¿Valía la pena arriesgar su historia, su identidad? Valentina necesitaba un plan. En lugar de dejarse consumir por la confusión, empezó a escribir una lista, los pros y los contras de aceptar la oferta de Javier. En el lado de los pros, la aventura, el crecimiento, nuevas culturas y el respeto que podría ganar en el mundo profesional. Pero en la columna de contras, la sensación de traición, la distancia de su familia, la presión de un mundo que nunca había sido amable, mientras su pluma trazaba líneas sobre el papel, comenzó a notar un patrón. Cada contrariedad que anotaba estaba enraizada en su historia personal. Las miradas de desconfianza que había enfrentado junto a su madre y abuela en su infancia representaban más que dudas externas, eran ecos de sus propias inseguridades. Esa revelación encendió en su interior un impulso determinado. No podía permitir que esas memorias la retuvieran en un sitio que ya no le servía. Entonces, dejó de lado la lista. El papel se arrugó en sus manos, un símbolo de su lucha. Se preguntó si enfocarse en lo que podría perder era el camino correcto. ¿Por qué dejar que el miedo le dictara su futuro? De repente, comprendió que su conocimiento era un puente, no una prisión. Había llevado su pasión por los idiomas como un escudo, pero en vez de protegerla, la había mantenido alejada de nuevas experiencias. La decisión estaba empezando a aclararse, era el momento de avanzar, vagó por el apartamento, sintiendo la brisa que se colaba por la ventana. Era un símbolo de cambio, deseaba que le llevara a tierras nuevas. Las palabras de su madre emergían con fuerza, empujando su determinación. Sin embargo, la realidad de una transición se cernía sobre ella, y no sería simple. Al día siguiente, se encontró en un café, revisando los perfiles de algunas escuelas de idiomas en el extranjero. Aunque cada clic le llenaba de entusiasmo, una parte de ella seguía anclada al temor de lo desconocido. Decidida a balancear su vida entre el corazón y la mente, tomó la decisión de llamarla, la única persona que podría ofrecerle guía en esta travesía. Era el momento de abrir las puertas del diálogo, y así se lo expresó a su madre. Con cada palabra, sintió que deshacía un poco del peso que la oprimía, los ojos de su madre, siempre tan sabios, se posaron sobre ella mientras la escuchaba, y con cada palabra que Valentina pronunció, algo en su interior comenzó a transformarse. A medida que la conversación avanzaba y se extendía, la voz de su madre resonaba más fuerte, llenando su corazón de confianza. Era el primer paso hacia un cambio significativo, sin embargo, mientras desataba la profundidad de su deseo por explorar nuevas oportunidades, la llamada terminó abruptamente. Valentina, no olvides que siempre estaré aquí, pero la decisión es tuya, le dijo su madre antes de colgar. Esa última frase fue una mezcla de aliento y ansiedad, una invitación al salto. Por otro lado, la sombra del miedo a lo que podría encontrar en su nueva vida la acechaba. Ahí, en medio de la calidez del café y la incertidumbre del futuro, Valentina sintió que el verdadero reto había comenzado. El camino hacia adelante era incierto, pero en aquel instante, estaba un paso más cerca de comprender un poco más sobre sí misma. ¿Acaso su camino incluiría la valentía necesaria para avanzar en la vida que tanto deseaba, o se quedaría atada al miedo de lo que podría costarle? Una decisión crucial la aguardaba, y la realidad del cambio inminente se sentía más real que nunca. Mientras sus pensamientos giraban en torno a su futuro, un mensaje de Javier apareció en su celular. La invitación era clara y directa: hablemos de tu futuro juntos, Valentina. ¿Estaría lista para ese encuentro? El momento de la verdad se acercaba, y las respuestas podrían cambiarlo todo. Valentina se sentó en una mesa del café que había elegido casi por costumbre. El aroma del café recién hecho y el bullicio lejano de las conversaciones la rodeaban como una manta cálida, pero no podía evitar sentir que su interior ardía de nerviosismo.
su pulso acelerado vibraba en ella como un tambor invitando a un enfrentamiento inminente. El mensaje de Javier estaba fresco en su mente, y aunque le ofrecía una oportunidad brillante, también representaba un desafío que la confrontaría con sus propios temores. Mientras relevaba sus pensamientos, Valentina recordó cómo, de niña, sus sueños habían envolvido su mundo. Cada libro que leía era un pasaporte que la transportaba a realidades alternativas. Hoy, ese niño interior demandaba atención, exigiendo que su voz fuera escuchada más que nunca. Sin embargo, el peso de la expectativa actual era abrumador. Había pasado por alto lo que significaría aceptar y actuar en consecuencia. ¿Y si fallaba? ¿Y si no era capaz de adaptarse al nuevo ambiente? Esas preguntas hacían eco en su mente. Fue entonces cuando su mirada se encontró con un grupo de estudiantes en la esquina del café, riendo mientras discutían términos en diferentes idiomas. No solo hablaban, se comunicaban con audacia, llenos de confianza. Valentina sintió un tirón en su pecho. Siempre había admirado esa capacidad de conectar a través de las palabras, pero ¿cuánto tiempo había pasado desde que ella fue capaz de hacer lo mismo? Su mente veloz empezó a indagar, ¿fue suficiente aprender idiomas y nunca me atreví a usar lo que sé? Al instante, una idea rigurosa se apoderó de su mente. En lugar de preparar una lista de detalles sobre la reunión con Javier, decidiría acercarse a su miedo directamente. Estaba harta de las limitaciones que ella misma se había impuesto. Esa noche, decidida, se sentó frente a su laptop y comenzó a recopilar información sobre Javier. No solo su carrera, sino su historia. Se trataba de un hombre que había enfrentado adversidades, y ahora su éxito era un testimonio de la perseverancia. Algo en esa dualidad resonó en Valentina, encendiendo una chispa de curiosidad. Cuando la reunión llegó, las emociones se agolpaban en su pecho. La imagen de Javier la intimidaba, su éxito palpable, pero esta vez Valentina fue consciente, habría un intercambio de experiencias. Se llevó una respiración profunda antes de entrar. En lugar de permitir que la inseguridad la invadiera, optó por concentrarse en lo que podría compartir de sí misma. Se dio cuenta de que su historia, llena de desafíos y victorias, merecía ser contada. En la mesa, Javier sonrió al verla. Era un hombre seguro, y mientras comenzaba la conversación, Valentina se dio cuenta de que él no era solo un puesto, era una puerta ancha que se abría hacia nuevos horizontes. Ella podía ser una parte activa de esa historia, no solo una espectadora. Detalles sobre su vida, tanto personales como profesionales, brotaron de sus labios con una fluidez que valía cada momento de preparación. Sin embargo, en medio del diálogo, el ambiente cambió. ¿Qué crees que te detiene, Valentina?, preguntó Javier, mirándola con claridad. La pregunta cortó como un cuchillo, y durante un momento el aire pareció encoger. ¿Qué estaba realmente impidiendo que se lanzara a la aventura? Esa confrontación la obligó a enfrentarse a la cruda realidad de sus dudas. La reunión concluyó y ella salió con la mente en ebullición. Había comenzado a vislumbrar su verdadero potencial, pero ahora le persistía una inquietud inquietante. La vida estaba lista para recompensarla si ella se atrevía a romper la cáscara que había creado a su alrededor. Desde ese instante suyo, se sintió irrevocablemente impulsada a responder, ¿qué pasa si esta es solo la primera de muchas oportunidades y, al cerrar esta puerta, me limitara a seguir en la sombra? Mientras se alejaba del café, la incertidumbre se convirtió en un torrente. Había algo dentro de ella a punto de eclosionar, un potencial que solo había asomado la cabeza. El día estaba comenzando a calentar, pero en su corazón, una chispa de deseo por la libertad y el conocimiento ardía con fuerza. Había llegado el momento de tomar una decisión que podría definir no solo su futuro, sino también el valor real del conocimiento que había cultivado tan cuidadosamente. Al regresar a casa, abrió su laptop una vez más. Inmediatamente, decidió que exploraría más opciones, no solo sobre idiomas, sino sobre oportunidades que ni siquiera había considerado. ¿Cómo podía trabajar en su propio valor si no se desafiaba a abrazar la incertidumbre? Sin embargo, antes de completar su búsqueda, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Te espero,
para hablar de los detalles. La curva del destino se hacía evidente. La pregunta, ahora, era clara, ¿era capaz de saltar sin mirar hacia atrás? La próxima decisión la llevaría mucho más allá de lo que jamás había imaginado. La pantalla iluminada devolvía a Valentina un reflejo desconocido, una combinación de duda y determinación que la hacían sentir extraña en su propia piel. ¿Qué tipo de persona quiero ser?, se interrogó mientras el cursor intermitente le recordaba que el tiempo no se detendría en su búsqueda por la respuesta. Sintió como sus latidos sonaban aún más fuerte, un recordatorio constante de las oportunidades que se desvanecían con cada momento que pasaba. Decidida a no dejar que la inercia la dominara, se propuso investigar las habilidades y experiencias que la distinguían. No era solo el dominio de varios idiomas, había cultivado un conjunto de habilidades que, si bien no siempre habían brillado en su vida profesional, ahora le parecían una ventaja que podía utilizar. ¿Por qué no humanizar mi viaje?, se preguntó. Un impacto inmediato resonó en su interior, una conexión entre sus vivencias pasadas y sus aspiraciones presentes. Tenía historias que podían inspirar, aprendizajes que podían transformar. Valentina accedió a una plataforma de recursos para profesionales, donde encontró oportunidades de talleres sobre desarrollo personal, oratoria y habilidades interpersonales. Cada descripción parecía recurrir a un aspecto de su personalidad que había sido relegado con el paso del tiempo, y cada paso más adentro de ese mundo virtual la llenaba de energía. Sin vacilar, se inscribió en un taller de oratoria, sintiendo que su voz y su historia debían ser escuchadas, no solo en un contexto profesional, sino como herramientas de conexión. Era el día del taller y, aunque la adrenalina inundaba su cuerpo, se sintió más preparada que nunca. El salón, lleno de personas que también buscaban crecer y compartir, provenía de un entorno diverso. Valentina comenzó a ver rostros conocidos en la multitud, personas que habían luchado con desafíos similares. Inició la presentación, cada palabra deslizándose desde su interior como una melodía, y sintió que las conexiones se formaban de inmediato. Sus propias vivencias se entrelazaban con las de otros, creando un círculo de empatía. Soy Valentina, se presentó. He aprendido varios idiomas, pero aún más importante, he aprendido que cada uno de esos lenguajes representa una parte de mí, de mis sueños y mis miedos. La sala guardó silencio, y por un momento, el tiempo se detuvo. Cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso, mientras las miradas de sus compañeros se concentraban en su voz. En ese instante de conexión, sintió que esa vulnerabilidad la fortalecía. Al final del taller, uno de los facilitadores se acercó. Tienes una capacidad natural para conectar, Valentina. Te veo listo para dar un paso aún más grande. ¿Te gustaría participar en nuestro próximo evento de oratoria como expositora?, preguntó, su mirada proyectando confianza. Quedó paralizada por un instante, el desafío la desbordaba. Pero la chispa encendida en su corazón le dijo que sí. Esto es lo que necesito. Esa decisión marcó un antes y un después. Valentina comprendió que no solo se trataba de aprender idiomas, sino de utilizar esas habilidades en todas las facetas de su vida. Estaba comenzando a construir un puente entre el miedo y la oportunidad, un paso hacia los horizontes que había imaginado en su infancia. De regreso a casa, una inquietud familiar emergía en su pecho, una mezcla de nervios y emoción. Luego, mientras revisaba sus mensajes, se encontró con un correo que la sorprendió. Javier quiere saber si has pensado más sobre la propuesta. La posibilidad de sumergirse en un camino profesional donde podría aplicar todo lo que había aprendido y descubierto la hizo sonreír. Pero esa sonrisa no pudo despejar la nube de duda que aún persistía. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si fracasaba? La tensión creció nuevamente, y con ella, la pregunta crucial: ¿realmente estaba lista para dar ese paso monumental hacia lo desconocido? Mientras los pensamientos se arremolinaban, una voz interior comenzó a resonar con claridad: el verdadero desafío no es solo participar, es convertirte en la protagonista de tu propia historia. Con esta nueva perspectiva, Valentina cerró los ojos por un breve momento, imaginando los múltiples caminos ante ella.
Había una salida hacia la libertad, y estaba a solo un paso de tomar esa decisión. ¿Sería capaz de salir del capullo que había formado a su alrededor para convertirse en la mariposa que siempre había soñado ser? Valentina despertó esa mañana con un torrente de sentimientos encontrando su cauce. El evento de oratoria se sucedía cada vez más cerca en su mente, y la propuesta de Javier podía convertirse en una puerta hacia un futuro que había anhelado desde hacía tiempo. Su mente, sin embargo, titubeaba, bailando entre la emoción y la duda. Mientras se preparaba, se observó en el espejo, notando las sombras de inseguridad que aún persistían bajo su mirada. La decisión de ser oradora principal en un evento no era solo un reto, era una oportunidad de hacer valer cada uno de sus aprendizajes. Debo recordar por qué estoy aquí, se recordó, antes de salir de casa con una carpeta repleta de notas y un mensaje de motivación que enrojecía su corazón al leerlo. Al llegar al taller de oratoria, se vio rodeada de un ambiente cargado de energía. La sala estaba llena de personas que, al igual que ella, deseaban encontrar su voz y proyectar su mensaje. Valentina comenzó a observar a los otros expositores que practicarían en breve. Unos eran carismáticos, otros decididos y algunos temerosos. Sin embargo, en todos ellos había un hilo común, la lucha por ser escuchados. La primera ronda de oratoria llegó rápidamente, y Valentina sintió que su corazón bombeaba con fuerza. Escuchó las historias de sus compañeros, las luchas y los logros, y, a medida que su turno se acercaba, cada relato parecía hacer eco en su interior. Soy parte de este coro, pensó, y la conexión se volvió evidente. Cuando fue su turno, se levantó con una mezcla de nervios y seguridad. Soy Valentina. He aprendido múltiples idiomas, pero cada palabra es solo el inicio, comenzó. En sus ojos se reflejaba la fuerza del viaje que había recorrido, y las palabras fluyeron con rapidez y facilidad. Compartió no solo su dominio de los lenguajes, sino las historias que se ocultaban detrás de cada uno, las circunstancias y motivaciones que habían tejido su identidad. Cada anécdota resonó en la sala. Se sintió más segura al sentir la presencia de su audiencia, que se sumergía en su travesía personal. Sus historias daban vida a su punto de vista, eran fragmentos de su vida que representaban tanto la lucha como el crecimiento. De repente, su timidez empezó a desdibujarse, y se sintió erguida como nunca antes. Al finalizar, el aplauso resonó a su alrededor, abriéndole las puertas a una aceptación que había anhelado. Se sintió, por primera vez, como la protagonista de su propia narrativa. Aún aturdida por el golpe emocional de haber compartido su vida, se encontró con Javier en un rincón. Él sonrió, y aunque su expresión era de orgullo, se notaba una presión implícita en la atmósfera. Tu presentación fue increíble, Valentina. Sin embargo, hay algo más que necesito comentarte sobre la propuesta, dijo Javier, fijando su mirada en sus ojos. Valentina sintió que el lugar se encogía a su alrededor. Se trata de un proyecto internacional donde encajarías perfectamente, pero necesitaré más de ti de lo que probablemente estés dispuesta a dar. El pulso de felicidad que había sentido se desvaneció rápidamente, dejando lugar a una nueva oleada de dudas e incertidumbres. ¿Estaba ella realmente preparada para asumir un reto que podía definir su carrera, o sería este otro desafío que la mantendría en la sombra? Mientras reflexionaba sobre su respuesta, se percató de una verdad inquietante: el camino hacia el autodescubrimiento no solo implicaba celebrar los logros, sino también confrontar los miedos más profundos que había llevado consigo. La máscara de confianza empezó a desvanecerse, dejando al descubierto una angustia interna. La realidad era que no podía seguir dando un paso solo para retroceder después. El próximo paso será decisivo, pensó, mientras la mirada de Javier se mantenía fija en ella. Este puede ser mi momento, o el principio de una nueva lucha. Con esa tensión vibrante en el aire, Valentina sabía que en su vida se avecinaba una decisión crucial que definiría su camino. La pregunta, ahora, no era simplemente si debía aceptar el reto, sino qué sacrificios estaría dispuesta a hacer por lo que quería. El eco de su propia voz aún resonaba en su mente.
Era la mariposa que necesitaba volar, pero ¿a dónde la llevaría su vuelo? La incertidumbre de su próximo paso la dejó ansiosa por descubrir lo que había más allá de sus límites. Valentina se encontró de pie, sumergida en la marea de pensamientos que rodeaban la propuesta de Javier. Cada uno danzaba en su mente, como una sinfonía caótica que la empujaba a reflexionar. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder en busca de lo que tanto anhelaba? Su voz había resonado en la sala, pero ese eco debía ahora transformarse en una decisión. Decidió salir a dar un paseo, buscando aclarar sus ideas mientras sus pensamientos se alineaban. Las calles estaban llenas de vida, pero para ella, el bullicio sonaba distante, casi como una melodía extraña. Caminaba, pero su mente era un torbellino de excitación y ansiedad que amenazaba con atraparla en un remolino de dudas. Se sentó en un banco, observando a la gente pasar. Algunas personas llevaban prisa, como si cada paso contara, otras paseaban lentamente, disfrutando de la sencillez del momento. ¿Cuál era su propio ritmo? ¿Acaso había estado caminando siempre más despacio de lo que quería? Reflexionó sobre cómo la oratoria había despertado algo en su interior, no solo la capacidad de hablar, sino la libertad de expresarse y ser auténtica. Pensó en cada uno de los 7 idiomas que hablaba. Cada uno representaba no solo una herramienta de comunicación, sino un fragmento de su historia personal. ¿Por qué entonces su lengua más delicada seguía siendo su voz interna? Reivindicó esa voz y decidió que debía ser parte de su próximo paso. El poder de comunicarse en múltiples idiomas le había proporcionado oportunidades, pero también le había mostrado la importancia de escuchar y comprender. Mientras se sumergía en esta reflexión, sintió una chispa de determinación crecer dentro de ella. Aceptar la propuesta de Javier no solo representaba un reto profesional, sino una oportunidad para desafiar su autoconfianza. Se dio cuenta de que el temor al fracaso y el anhelo de éxito eran luchas que todo crecimiento profesional conllevaba. Finalmente, regresó al taller, el aire estaba cargado de expectación. Se sentó en su puesto, y al mirar a su alrededor, notó la diversidad de sueños y aspiraciones que los acompañaban. Podía ver en los rostros de sus compañeros la mezcla de entusiasmo y miedo. Valentina se preguntaba cuántos de ellos también estarían en la misma encrucijada que ella, intentando descifrar su próximo paso en el emocionante laberinto del crecimiento personal. Fue entonces cuando Javier hizo su entrada. Con su presencia, parecía reunir todas las miradas. Valentina notó una conexión profunda que se mantenía entre él y los participantes. Cuando finalizó la sesión y Javier pidió sus opiniones, Valentina decidió intervenir. La inquietud palpitaba en su pecho, pero sabía que el momento había llegado. Quiero compartir algo, empezó, sintiendo la tensión en el aire. Lo que me inspira a seguir adelante no es solo mi deseo de ser escuchada, sino el entendimiento de que, a veces, el mayor obstáculo somos nosotros mismos. Quiero abrazar ese reto porque estoy lista para crecer, incluso a través del miedo. Sus palabras emergieron con la claridad de su propósito, no como un ensayo, sino como un grito de verdad personal. La mirada de Javier se iluminó, parecía en sintonía con su mensaje. Pero, mientras Valentina hablaba, no pudo evitar sentir que su propia revelación había abierto una nueva puerta de incertidumbre. ¿Estaba realmente preparada para salir de su zona de confort? La audiencia la observaba con interés renovado, como si su voz se hubiera transformado en un faro, iluminando la oscuridad de sus dudas compartidas. Al finalizar, el silencio se transformó en un aplauso sincero. Sin embargo, Valentina se dio cuenta de que esto era solo un paso más en su camino. La decisión del proyecto internacional aún estaba ahí, esperando su respuesta. Aunque había tomado la iniciativa de hablar, el verdadero reto yacía en lo que vendría a continuación. Mientras el aplauso resonaba y consolidaba su victoria momentánea, su mente giraba proyectando posibilidades y enfoques. El camino avanzaba, intrépido y desafiante. Valentina miró a Javier, que se acercaba a ella. Una pregunta no pronunciada flotaba en el aire. La determinación y el miedo coexistían en su pecho. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso,
a desatar el potencial que había reconocido en sí misma? El momento decisivo estaba cerca, y lo que había comenzado como un desafío podría transformarse en una oportunidad única. Valentina sintió la imperante necesidad de transformar la energía ganada en su declaración en un plan concreto. La adrenalina que pulsaba por sus venas, impregnada de una mezcla de nerviosismo y expectativa, la empujaba a romper la inercia de la indecisión. Mientras Javier se acercaba, se vio inundada por un torrente de preguntas que giraban a su alrededor. ¿Qué esperaban de ella? ¿Qué esperaba de sí misma? Cuando Javier, con su inconfundible sonrisa, la invitó a hablar en privado, sintió que un nuevo desafío había surgido. Se dirigieron a un rincón más tranquilo, donde el murmullo de la sala se desvaneció dejando solo el murmullo de las voces entre ellos. Valentina, aún con sus pensamientos revueltos, detectó el brillo de entusiasmo en los ojos de Javier. Valentina, comenzó él, me impactó tu visión. Hay algo en ti que resuena con la misión de este proyecto. Quiero que formes parte de la estrategia internacional. Tu experiencia con los idiomas y tu perspectiva única son recursos invaluables. La ansiedad se transformó en un embrollo emocional. Aunque sus habilidades podían abrir puertas, también suponían una presión abrumadora. En ese instante, la idea de sumergirse de lleno en el proyecto la atrapó, paralelizando su capacidad de vulnerabilidad. ¿Debería aceptar solo por el reconocimiento, o se estaba aferrando a una bitácora de promesas? Es un gran paso, Javier, contestó, controlando su voz. No estoy segura de estar lista. Que si no estoy a la altura de las expectativas, Javier se detuvo y la miró con seriedad, como si cada palabra de duda de Valentina fuera un desafío personal que él se comprometía a abordar. El miedo es parte del proceso, Valentina. Cada uno de nosotros se arropa en él. Pero aquí es donde podemos crecer. Aquí es donde puedes demostrar no solo a los demás, sino a ti misma, lo que eres capaz de hacer. El argumento de Javier resonó, desafiando la coraza de temor que había construido a su alrededor. Se dio cuenta de que su habilidad para comunicarse no solo era una herramienta, sino un vehículo de conexión. Esa conexión con sí misma, la autenticidad que ahora tenía en el escenario, era lo que verdaderamente podía llevarla lejos. Al aceptar esos retos, podría finalmente despojarse de las expectativas limitantes que habían dominado su vida. A medida que el tiempo pasó, Valentina planteó cómo haría frente a la nueva posición. Imaginarse coordinando equipos internacionales brindaba un sentido de responsabilidad que a la vez la impulsaba y la aterrorizaba. La posibilidad de aprender de culturas ajenas, de ampliar su red, la abrazó con fuerza, llenando su interior de coraje. Me gustaría aceptar la oferta, expresó Valentina. La decisión, aunque aún cargada de incertidumbre, sabía que abriría posibilidades inimaginables. Había dejado atrás su miedo paralizante y había encontrado una chispa de disposición a abrazar lo desconocido. Sin embargo, en el instante en que Javier sonrió y le extendió la mano para sellar el acuerdo, otro pensamiento la atravesó. Estaba preparada para lidiar con la envidia o la presión que podría surgir. La nueva responsabilidad significaba no solo brillar, sino también atraer sombras de cuestionamientos y juicios. Con el avance de la conversación, se plantearon las primeras metas y resultados esperados. Valentina comenzó a sentir cómo su mente se alimentaba de nuevas ideas, pero la inquietud seguía destellando en su interior. El paso estaba dado, pero la turbulencia de lo inexplorado rugía con fuerza. A medida que la emoción y el miedo chocaban en su pecho, se preguntó si su viaje a lo desconocido también incluiría la búsqueda de su verdadera voz, una que no solo hablara, sino que también se escuchara. Mientras se alejaban, Valentina sabía que había llegado un momento crucial. Las oportunidades estaban por delante, pero lo que realmente necesitaba era enfrentar su propia verdad, y en ese proceso, podría redescubrirse a sí misma. El ecosistema de su vida estaba por empezar un oscuro y sorprendente capítulo. Y el verdadero desafío apenas empezaba. Al dar un paso hacia el futuro, le esperaba un encuentro inesperado que podría cambiar no solo el rumbo del proyecto, sino también el de su vida. La pregunta resonante era,
¿Quién sería realmente ella en esta nueva perspectiva del mundo? La búsqueda de su verdadero yo aún permanecía. Valentina despertó la mañana siguiente con una sensación agridulce en el estómago. Sus pensamientos danzaban entre la emoción por la nueva oportunidad y la presión que parecía aplastarla. Estaba en la cúspide de un cambio que podría transformar no solo su carrera, sino también su percepción sobre sí misma. Era el momento de sumergirse completamente en ese desafío, pero la duda seguía susurrando en su mente. ¿Sería suficiente? Mientras se preparaba para el día, repasó mentalmente las habilidades que la habían llevado hasta este punto. Su talento para los idiomas no era solo un don, era una herramienta con la que había construido puentes en cada etapa de su vida, pero ahora se sentía expuesta. ¿Cómo podría traducir esa pasión en acciones efectivas que no solo impresionaran, sino que también inspiraran a otros? El primer desafío llegó con la reunión del equipo. El ambiente estaba cargado de expectativa, y Valentina se sintió como un pez fuera del agua, inmersa en un océano de talentos diversos. Las miradas curiosas de sus nuevos compañeros la atravesaron, cada una cargada de juicio y anticipación. El comisionado hacia su liderazgo inminente pesaba en el aire como un hermoso regalo envuelto en un dilema. ¿Podría realmente cumplir con las promesas que ella, y por extensión, Javier, habían hecho sobre su contribución? Tomó una respiración profunda y se centró. Conocía la clave: escuchar y conectar. Mientras otros presentaban sus ideas, se dedicó a captar cada matiz, cada palabra que resonaba en sus corazones. Sin embargo, al mismo tiempo, un fuego interno empezaba a arder en su pecho. Había siglos de conocimientos y vivencias que había guardado, y en ese momento, emergieron como balas de cañón. No podemos simplemente traducir ideas, empezó a hablar, antes de que pudiera detenerse. Debemos interpretarlas, darles vida. La cultura no es solo un contexto, es un latido. Y si vamos a trabajar con personas de todo el mundo, debemos ser el eco de sus culturas. Su voz, aunque temblorosa al principio, creció en confianza a medida que las palabras fluyeron. Lo que no esperaba era la respuesta. Miradas atentas y asintiendo con la cabeza, incluidos los rostros que antes la trataban con desconfianza. Era el momento en que su verdadero yo resplandecía. Notó que sus colegas empezaban a tomar notas, a formular preguntas. La energía del grupo cambió, y por primera vez, su energía se sentía proporcionalmente reverberante. En la próxima pausa de la reunión, una de sus compañeras se le acercó. No sabía que hablabas tantos idiomas, dijo con admiración. Valentina sonrió, sintiéndose parte de algo más grande. Se armó de valor para compartir historias sobre sus experiencias, revelando las dificultades que había enfrentado. Con cada relato, de alguna manera, también se liberaba de las cadenas que la habían mantenido en la sombra por tanto tiempo. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, surgió una inquietud. ¿Habría algún hilo de resentimiento alrededor de su inusitada habilidad? ¿Estaría dispuesta a afrontar la posibilidad de ser vista como una competencia, en lugar de una colaboradora? Con la jornada avanzando, Valentina decidió identificar su objetivo central. No solo quería ser parte de la estrategia, sino liderar e inspirar a otros para superarse. Aquí había un espacio para compartir su historia no como una forma de autoexaltarse, sino como un descubrimiento colectivo. Al final del día, quedó claramente definida su misión: construir un equipo donde todos se sintieran valorados, donde cada voz contara. Mientras volvían a casa, sus pensamientos giraban en torno a una última pregunta. La distancia entre el orgullo y la arrogancia podía ser tenue, y lo que había sido una revelación en ese día de trabajo podía transformarse en un motivo de crítica si no cuidaba su enfoque. En la siguiente reunión, tendrá que enfrentarse a un rival interno que pone en entredicho su lugar en la estrategia y su autenticidad. ¿Podría forjar alianzas o sería vista solo como una amenaza? La verdad de quién era ella como profesional y como persona estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Valentina llegó a la oficina con una mezcla de determinación y ansiedad. La reunión que se avecinaba era más que una cita en su agenda,
representaba un ensayo crucial en la narrativa que estaba elaborando sobre sí misma. A medida que caminaba hacia la sala de conferencias, la imagen de su competencia, Nicolás, surgió en su mente. Era carismático, seguro y, por encima de todo, extremadamente competente. Esa mañana, Valentina se sintió como si estuviera en un juego de ajedrez, y cada movimiento de Nicolás podía representar una amenaza para sus aspiraciones. La sala estaba llena, cada rostro una especie de telón, y el lugar se cargaba de energía palpable. Para Valentina, el desafío iba más allá de mostrar su habilidad para los idiomas, el verdadero reto consistía en demostrar que era una líder que podía unir distintas visiones y trasfondos culturales. En su mente, la conversación giraba en torno a cómo podría ser puente y no muro. Durante la presentación de Nicolás, sus palabras fueron como dardos, rápidos y precisos. Su propuesta era atractiva, llena de promesas de innovación. Valentina sintió que una nube de inseguridad comenzaba a envolverla, empatizando con el miedo a no ser suficiente. Pero recordó su misión, servir como el eco de cada cultura, de cada idea. Lo que propones es sin duda interesante, Nicolás, comenzó, haciendo una pausa breve para proyectar confianza. Sin embargo, me pregunto cómo podemos integrar esa propuesta de manera que cada miembro del equipo se sienta representado y participe plenamente. La diversidad no es solo una estadística, es la esencia de lo que somos. Mientras sus palabras resonaban en la sala, observó los rostros de sus compañeros transformarse, la atención se centró en ella. Valentina sintió, en ese instante, que su voz podía marcar la diferencia, capturando no solo su propia verdad, sino la de todos. Había presentado la diversidad como una fuerza, y no como un obstáculo. Sin embargo, cuando Nicolás contraatacó, adoptó una postura defensiva que parecía poner en tela de juicio su capacidad. Tal vez deberías considerar que a veces, la diversidad puede complicar las cosas, replicó con una sonrisa casi burlona. Los murmullos que llenaron la sala de inmediato provocaron un escalofrío en Valentina. Era un golpe, y la forma en que lo había dicho buscaba demostrar una superioridad que la puso en un predicamento. Ella se resistió a ceder ante la provocación. En su mente, el dilema era claro, debería defender su postura y arriesgarse a profundizar la fractura o cambiar su enfoque hacia un espacio de colaboración. Optó por lo segundo. Nicolás, creo que no deberíamos ver la diversidad como un impedimento. Más bien, puede convertirse en nuestra mayor fortaleza, siempre y cuando se administre correctamente. La atmósfera cambió nuevamente, el aire que antes era tenso ahora vibraba con un nuevo potencial. Con cada palabra, Valentina estaba no solo defendiendo su perspectiva, sino reafirmando su lugar entre sus colegas. Los ecos de su experiencia comenzaron a resonar, y los rostros, que antes mostraban una pizca de desconfianza, ahora reflejaban curiosidad. La reunión terminó, y aunque no todo quedó claro para todos, Valentina sentía que había sembrado una semilla. Los murmullos en la sala mostraban que había comenzado a construir un puente, no solo hacia sus compañeros, sino también hacia la esencia de su propio liderazgo. Sin embargo, al salir, una sombra de duda regresó a su mente. La conversación había sido un éxito, pero ¿había bastado para cambiar la percepción de Nicolás hacia ella? ¿Podría él manipular esa brecha para socavar su lugar en el equipo? Su corazón se aceleraba al considerar cómo podría enfrentar el también astuto Nicolás en la próxima confrontación. Mientras caía la tarde, Valentina comprendió que esto no era solo una cuestión laboral. Era un viaje hacia su autenticidad y hacia la aceptación de su fortaleza. La lucha estaba lejos de terminar. Decidida, se prometió prepararse, no solo para defender sus ideas, sino para aceptar que el camino hacia el liderazgo significaba a menudo enfrentar adversidades inesperadas. El día siguiente traería más retos, y Valentina sabía que esa batalla apenas comenzaba. Podría, valientemente, mirar a sus propias inseguridades y transformarlas en su mayor arma. Con una resolución renovada, se dirigió a su escritorio, dispuesta a escribir el siguiente capítulo de su historia. Pero en su interior, sentía la vibrante anticipación, había mucho en juego,
y la próxima reunión podría ser el escenario donde demostraría su verdadero valor. Valentina se encontró frente a una puerta que simbolizaba no solo el final de un camino, sino el inicio de uno nuevo. Los meses previos habían estado llenos de desafíos, decisiones difíciles y un crecimiento personal y profesional que jamás habría imaginado. El taller de oratoria seguía resonando en su mente, cada palabra pronunciada había sido un ladrillo, levantando una muralla de confianza que ahora la protegía del miedo al fracaso. Al mirar su reflejo en el cristal de la puerta, una Valentina segura y resuelta le devolvía la mirada. Había aprendido no solo a hablar en varios idiomas, sino a hablar su verdad. Aquella voz interna, antes ahogada por la duda, ahora resonaba con claridad. La vida había cambiado porque ella decidió cambiarla. Los ecos de la presentación en su primera reunión con el equipo aún reverberaban en su corazón. Había confrontado su miedo a ser vista como una competidora, y en cambio, se había presentado como colaboradora, un puente entre culturas. El desafío con Nicolás había sido un hito decisivo. Allí, en una sala que antes había parecido amenazante, Valentina había defendido la diversidad, abrazándola como su principal fortaleza. Había demostrado que su habilidad para los idiomas solo era una parte de su talento, su capacidad para conectar y unir a los otros era su verdadero superpoder. La incertidumbre que la había seguido durante años había comenzado a disiparse, cada confrontación la había forjado más fuerte. Recibió un mensaje de Javier mientras se preparaba para la reunión final que definiría su rol en el nuevo proyecto internacional. Valentina, no olvides que la confianza no es la ausencia de miedo, sino el reconocimiento de que puedes superar tus dudas. Estoy deseando escuchar tus ideas. Las palabras del mensaje encajaron como una pieza crucial en el rompecabezas de su vida. Al llegar a su nuevo espacio de trabajo, pudo sentir la energía vibrante que la rodeaba. Había conseguido formar un equipo diverso y lleno de talento, y ahora ella iba a revelar su visión. La idea de liderar esa integración no solo la llenaba de emoción, sino que la impulsaba a ir más allá de sus límites autoimpuestos. Durante la reunión, captó la atención de todos. Con la madurez adquirida, organizó la sesión en torno a historias compartidas. Habló sobre sus propios desafíos con la identidad, sobre cómo cada idioma que hablaba era una historia, un camino hacia la inclusión. No estamos aquí solo para trabajar. Estamos aquí para aprender el uno del otro, para unir nuestras experiencias y crear un entorno donde cada voz cuente, subrayó, su voz resonando con autoridad. Las miradas que antes representaban escepticismo ahora mostraban apertura. Las ideas fluían, el diálogo se enriquecía. Logró despertar el interés en sus colegas, la tensión entre ella y Nicolás se disolvió en un aire de colaboración. Su mensaje de inclusión había calado hondo y el equipo comenzaba a convertirse en un verdadero colectivo de espíritus creativos. Cuando la reunión concluyó, el aplauso fue más que una simple respuesta a su oratoria, fue el reconocimiento a su fortaleza, su valentía al aceptar el desafío de ser líder. Sentía que el peso de la inseguridad que la había acompañado durante tanto tiempo se desvanecía. Al mirarse en el reflejo del cristal de la sala, ya no era la Valentina temerosa de antes. Era una mujer empoderada, consciente del impacto que podía tener. Las palabras de Javier, una vez un eco distante, se sentían ineludibles. Tu voz es un puente, Valentina. Esa era la realización que había buscado. La conexión con su esencia, el entendimiento profundo de que su habilidad para comunicarse era preciosa, pero su capacidad para inspirar era invaluable. Había conquistado sus temores, y lo más importante había consolidado un espacio donde la diversidad brillaba. Al salir de la reunión, su mente danzaba con nuevas ideas y planes. Estaba lista para delinear el futuro. Podía mirar hacia atrás y reflexionar sobre el viaje, todas las dudas, miedos y aprendizajes construyeron la mujer que ahora era. La voz interior que una vez le susurró que no era suficiente, ahora le decía que estaba lista. Un nuevo mundo la esperaba, el futuro era suyo para conquistarlo. Finalmente, Valentina no solo había alcanzado una nueva posición profesional,
sino que había logrado transformarse a sí misma. El viaje hacia el autodescubrimiento y la autoaceptación había comenzado este nuevo capítulo con fuerza e inteligencia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.